Muy buenas tardes, vamos a iniciar entonces. Un gusto poder saludarles, ya no podemos esperar, es el máximo de tolerancia que tenemos para la clase. Bienvenidos todos, Edith, Jacqueline, veo muchos conocidos, la mayoría que normalmente se conectan. Me da mucho gusto poder saludarles y vamos a iniciar la clase con una pequeña definición o creencia referente a lo que nosotros consideramos de acuerdo a nuestro sentir o a nuestros conocimientos. En pantalla tenemos una imagen la cual podemos apreciar eh, y poder entender de cierta forma cómo se percibe el hombre, si es bueno o es malo por naturaleza. Entonces, para algunas personas mencionaban en clases anteriores, para mí el hombre es malo porque desde que nace ya tiene ese instinto por tal vez por no tener esa conducta idónea, ¿verdad? Pero aquí me gustaría escuchar los diferentes puntos de vista de todos los que nos acompañan ahorita, o de al menos la mayoría de los que puedan participar, porque yo sé que en algunos casos están trabajando, no les funciona el audio, pero al menos por el chat que puedan compartirnos su opinión. Empezamos indicando, por favor, para dar su punto de vista. ¿Cómo consideran que es el hombre? ¿Es bueno o es malo por naturaleza? Y por favor, indíqueme un por qué. ¿Por qué lo consideran así? A ver, chicos, Edith. Por ahí alguien indicó. Adelante. Yo creo que pues todos somos buenos, pero ya cada quien conforme va creciendo, dependiendo de los valores que te dan en tu casa o cómo te trate la sociedad, creo que te vas volviendo malo si es lo que tú decides. Ahora sí que todo depende de cada persona. Ok. Entonces, el porqué de su definición sería que el hombre se va moldeando de acuerdo a su contexto. Así es. Ok, correcto. Por ahí veo que Rocío indicó. Adelante, Rocío. Sí, bueno, yo también creo que cuando nacemos tenemos esa inocencia de no ser malos, conforme, como decía la compañera Mesli, se va uno por el entorno, uno va endureciendo esa, pues y esa inocencia, por así decirlo. Hay un dicho que dice la burra no era arisca, la hicieron, es porque pues muchas veces también esa parte de la cultura, aunque nos inculquen buenos valores, muchas veces la cultura se encarga de hacernos pues malos. Pero yo siento que es como, en lo personal, como un equilibrio. Muy bien, Patricia. Qué bueno que tocaste la palabra clave aquí. Sí. Cultura. Digo, Yo, Rocío, bueno, perdón. Patricia, adelante. buenas tardes, maestra, compañeras. Yo pienso que son igual bueno y malo. O sea, este, porque si en verdad fuéramos buenos, pues no caeríamos en la maldad. O sea, ¿por qué agredes? ¿Por qué matas? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué estafas? ¿Por qué dañas a los demás? Porque en verdad somos malos también. O sea, somos buenos porque lo traemos, pero al igual también somos malos. Yo creo que si fuéramos buenos, aunque nos llegaran todas las tentaciones, nunca caeríamos en lo malo.
Esa es mi opinión. Tiene su micrófono apagado, profe. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más que guste dar su opinión? ¿Cómo consideramos? No, aquí no, recuerden que no hay una respuesta idónea, ¿verdad? Aquí todos tenemos un punto de opinión y es respetado. Porque dijimos que era esto subjetivo, no podemos enmarcar como decir o quedarnos como siendo todóloga. Yo tengo la razón, entonces lo que yo opino es lo correcto, ¿no? Porque recuerden que nos vamos de cierta forma construyendo día a día. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Es como muy abstracto todo, ¿verdad, maestra? Esto. Sí, porque realmente, si ustedes checan en la clase pasada analizábamos, oye, cómo nos vamos a equilibrar o tener ese balance para poder realmente comprender o al menos estar en ese estándar, ¿verdad? No digo que estar ni en el bueno ni el malo, simplemente mantenernos en un equilibrio. Dijimos, por ahí alguien me mencionó, los mandamientos si te vas al lado religioso o las leyes si vamos a aplicarlo referente a los estatutos que tenemos en sociedad. Entonces, esto es algo que de cierta manera tiende a equilibrar. Sin embargo, aún queda algo o falta por añadir conforme a los diferentes criterios de cada persona. Entonces, ¿alguien más que guste dar su opinión referente a si el hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Alguien más que nos falte de opinar? Creo que por ahí ya son todos, ¿verdad? Bueno, el hombre vive en varias dimensiones. Eh, Quiero que analicen esta información porque ya ahí, de hecho, se lo agregué en sus recursos porque esto es parte de su examen. Es muy importante que lo analicen porque lo vamos a ir ubicando en la información que van a presentar. Entonces, quiero que lo tengan muy en cuenta. Aquí nos menciona que el hombre vive en varias dimensiones. Se mueve en el espacio donde el ambiente natural ejerce sobre él la influencia que nunca termina. ¿Qué significa esto? Para mí, a lo mejor, si yo voy y vivo en un departamento, una familia, tal vez me voy a ir adaptando al estilo de aprendizaje, al estilo de crianza, a los hábitos, voy a ir generando nuevas habilidades o conocimientos. Pero si cambio de lugar, voy aprendiendo del otro. Y si me muevo hacia otra ciudad, cambio de costumbres y puedo ir totalmente cambiándome y moldeándome de una forma tan diferente a la que inicié cuando era un niño. Alguien mencionaba, es que el hombre nace siendo bueno, pero incluso hay un estudio que muestra que si genéticamente nosotros tenemos tal vez un familiar, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, que tuvieron una conducta que no era precisamente buena o que tuvieron acciones que fueron incluso hasta penadas, ¿verdad? Con nuestras leyes, que fueron malos, se comportaron mal, ¿verdad? Entonces, esa genética sí influye en las personas. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible si yo le di la crianza a esta persona? Desde bebé yo lo crié y cómo es posible que él sea malo si yo lo eduqué de una forma correcta. Una alumna me comentaba, maestra, es que eso es una realidad, porque yo tengo a mis hijos, los he criado yo, los he educado con todo lo que considero que es bueno y se parecen mucho a su papá. Su papá no es una buena persona. Lamentablemente, yo no voy a decir, dice que es bueno porque él no se ha comportado bien. Dice, y mi hijo teniendo toda la crianza correcta, tiene los hábitos y las formas de ser de él. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces ahí te das cuenta que la genética influye y marca mucho al momento de que la persona ya es una persona adulta que toma decisiones. Y no nos vamos hasta la etapa de ya cuando eres un adulto. Empieza desde la niñez. No sé si en alguna ocasión les tocó ver algún reportaje de niños que tuvieron acciones muy marcadas, que fueron hasta considerados con problemas mentales porque hacían acciones muy malas, como incluso encendían la licuadora y les ponían un pollito adentro y les encendían.
Entonces eran acciones que obviamente el papá o la mamá, no, ellos no lo están viendo de sus padres o sus tutores. Entonces lo están haciendo por algo que es de forma instintiva o innata que lo sienten, pero porque a veces influye la genética. Entonces por ahí las personas que comentaban, oye, es que el hombre sí es malo por naturaleza, tiene un pequeño de algo de razón. Por eso les digo, no nos podemos equilibrar ni a un lado ni al otro, porque realmente, como mencionaba ahorita, una de las aquí presentes decía, ¿sabe qué? Pues que realmente si fuéramos buenos, pues no nos equivocaríamos, o al menos no nos sentiríamos tan tentados a hacer algún acto que pues no sea correcto, ¿verdad? Entonces el hombre vive en varias dimensiones. ¿Por qué? Porque va cambiando a veces de espacio, de conocidos, de personas con las que se está rodeando. Entonces vamos aprendiendo cosas buenas o malas, dependiendo de la percepción de la persona, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que se lo aprendan, porque viene en el examen. Entonces, existe en el tiempo, lo cual le provee de un pasado histórico. Obviamente tenemos nuestra historia, ¿verdad? Pero a veces las personas tienen esa capacidad, esa resolución emocional de poder decir, oye, ¿sabes qué? Tuve una historia totalmente, no precisamente la perfecta, pero tengo la capacidad de decidir que yo no voy a cometer eso, o al menos yo me voy a o comportar de otra manera diferente. Tratar de ser, no seguir el patrón, hacer las cosas diferente y hacerlas lo mejor posible. No digo que las voy a hacer bien, pero me voy a esforzar por no cometer tal vez las mismas acciones que considero que fueron malas que hicieron conmigo. Entonces, vas moldeándote, ¿verdad? Es por ello que es muy importante tratar de emancipar de cierta manera nuestras acciones para poder lograr superar o moldear esa personalidad que nosotros tenemos en la actualidad, porque todos los días vamos aprendiendo. Por eso es importante cuando tenemos compañeros o familia, amigos, que realmente tú ves cualidades o ves que tienen rasgos de los cuales sobresalen, puedes aprender de ellos. Y muchas veces dentro de nuestra idea o nuestras competencias, vamos generando esa forma de actuar insana, ¿verdad? Que tiene ciertos celos o empiezan diferentes sentimientos y conflictos que no nos hacen poder apreciar o valorar a ese tipo de personas que tenemos al lado y de las cuales podemos enriquecernos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya lo mencionamos, el hombre vive en varias dimensiones. ¿Por qué? Porque estamos cambiantes, vamos moldeándonos de acuerdo, van pasando los días, los meses y los años. Así el ser humano no desempeña una sola actividad como el jugador de una pelota o un ingeniero. Nosotros normalmente vamos teniendo en cuenta no solo una actividad con la que nos desempeñamos. Aquí les mencionaba que puedes tener diferentes actividades por las cuales vas a estar trabajando o vas a buscar los grupos que te generen ese interés, porque el ser humano, el hombre se mueve por intereses. Algunos ahorita se enfocan mucho en el deporte, en lo que viene siendo algo relacionado con lo artístico o diferentes tipos de actividades que pueden generar de gusto o agrado para mi persona. Es por ello que se buscan esos grupos y se van generando grupos, subgrupos, de los cuales yo voy aprendiendo día a día. Y es por ello que pues el ser humano no solamente desempeña una actividad, es como la mamá que se encuentra en casa, no solamente hace la función de crianza, tiene muchísimas actividades por las cuales es digamos que la guía de esa familia, ¿verdad? Porque a veces normalmente se dice el jefe de la familia, o incluso hasta en los programas sociales dicen las jefas de familia. Y a veces perdemos un poquito ese lado en el que nosotros nos concebimos más que eso, ¿verdad? Porque no es realmente que seas como tal la jefa, sino yo creo que no podrían aplicarnos un nombre o a las personas que se encuentran a cargo de una familia, darles de cierta manera una definición, porque tienes tantas actividades que desempeñas
tu rol es tan grande que no, esa palabra no es suficiente para poder definir lo que tú realizas. Entonces, es por ello que es muy importante la cultura de las personas con las que nosotros nos vamos rodeando. ¿Por qué? Porque ese ambiente es el que va generando mi desenvolvimiento y la persona en la cual me voy a convertir. Porque vamos, recuerden que no, nuestra creencia no termina cuando ya completamos los 18 años, vamos aprendiendo cada día, incluso cuando consideras que ya terminaste tu preparación, que ustedes están en el proceso, prácticamente inicias. Yo hacía una comparación muy práctica. En la casa, nuestra familia viene a ser ese pequeño parteaguas o ese cáliz en contraste con lo que vamos a conocer y a enfrentar en la sociedad. Porque nosotros tenemos en la casa tal vez a la persona que con la que vamos a convivir. Digamos que si yo, mi mamá a lo mejor la considero mi jefa porque me llama mucho la atención, si es que aún vivo con mis padres o con el que sea, ¿verdad? Puede ser cualquier persona que sea de autoridad ahí en su casa, ¿verdad? A veces es un poco estresante o es un poco difícil convivir con esa persona. Los problemas o las acciones que a veces tenemos en casa se pueden considerar por días, tal vez cuando ya estamos en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya cuando entras en el lado profesional es un equivalente, yo lo podría decir incluso hasta por 10, el nivel de estrés, el nivel a lo mejor de satisfacción, porque si lo desempeñas y logras ascender o estar bien, pues obviamente va a ser de mayor agrado el resultado. Pero en cuestión de conflictos a veces se puede multiplicar hasta por 10. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible si a lo mejor yo ya estoy súper estresada por alguna situación o alguna persona? Y luego, ¿cómo va a decir que por 10 es el nivel de estrés o lo que nos vamos a enfrentar? Porque les digo, en nuestra familia tenemos ese pequeño círculo social que nos enseña de cierta manera, a hacer el parteaguas para la convivencia. Nosotros vamos a ir analizando cómo es que podemos ir fluyendo, ¿verdad? Existen diferentes alternativas con las que podemos, o herramientas que podemos utilizar para nosotros tener un ambiente armonioso y de paz, pero les mencionaba, la cultura es obviamente una parte muy importante en la cual nosotros vamos a poder ver la gran diferencia de de estas personalidades que nos vamos a ir topando día con día. Para su examen, por ahí ya se los puse en plataforma. Va a estar visible hasta el 20 de este mes, febrero. Déjenme agrandar un poquito su documento para que lo vean. Ahí me dicen si lo pueden ver. Me lo pongo un poquito más. Para que chequen la información, quiero que que realicen esta lectura antes de presentarlo para que no tengan complicaciones. Aquí vamos a encontrar toda la información necesaria para tener pues un buen resultado, ¿verdad? Va desde, como les mencionaba ahorita, desde cómo es que el hombre vive varias dimensiones y cómo va evolucionando a partir desde el vientre hasta que ya termina su etapa de vejez, ¿verdad? Cómo es que va a ir moldeándose poco a poco. Entonces, aquí la cultura es una parte obviamente muy importante. Y nosotros mencionábamos en la clase pasada que qué era lo que nos diferenciaba de los animales. Y decíamos, es que nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos un pensamiento crítico, entonces podemos tomar decisiones. Y en base a un pensamiento y no a un sentir o no a accionar de forma simplemente por deseo, por instinto, ¿verdad? En este caso aquí, lo que distingue al hombre es el que digamos que somos el animal racional, es la cultura, es lo que nosotros hemos ido adquiriendo y vamos mejorando. Como ahorita nosotros estamos aquí, ustedes están aquí con una finalidad de aprender, de ir tratando de entender este mundo tan grande y cómo es que parte la ética para nosotros tener o al menos poder subsistir en este mundo tan diverso. Entonces aquí ya lo mencionamos, lo que distingue al hombre, que es obviamente el animal racional, por así decir,
es la cultura, es lo que nos hace, lo que nos diferencia de cierta forma de los animales. Aquí nos mencionan varios autores, ojo con ello, porque lean bien. Taylor, por ejemplo, dio una de las primeras definiciones al escribir que la cultura es ¿qué? Alguien que pueda continuar con la definición. ¿Qué es lo que nos menciona Taylor acerca de lo que él consideraba que era cultura? A ver, Rocío, por favor. Ok, dice, Taylor dijo una de las primeras definiciones al escribir que la cultura es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Un sinónimo de cultura es tradición, otro civilización, pero el empleo de tales términos viene sobrecargado de implicaciones diferentes o de matizaciones de la. Muy bien, Rocío. Es así como este autor, él considera como, bueno, él estableció, digamos, una de las primeras en la que dice, oye, ese conjunto de todo, ¿verdad? De lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a lo mejor, cómo actúo, porque a veces creemos una cosa o decimos una cosa y al final del día realizamos otra. Entonces no concuerdan las palabras con las acciones. Entonces él aquí mencionaba que es un conjunto de todo. Entonces, cuando realicen su examen, les pido que lean bien, porque a veces se puede haber algún tipo de error porque no hay una lectura comprensiva o no se analiza bien lo que estamos viendo. Ojo por ahí, porque ahí viene algo. Entonces, no se me vayan a confundir. Fíjese que están todas las palabras. Ok. Un sinónimo de cultura es la tradición. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros tenemos una crianza o un estilo muy marcado, si en una casa existe el machismo o existe mucho libertinaje, entonces tiende a ser parte de algo repetitivo que se va generando como un patrón. Y en algunos lugares, entonces, lo marcan a lo mejor, oye, es que aquí es algo tradicional. Nosotros no lo consideramos como algo malo. Es tradición que se lleve a una fiesta o que los hombres se vistan de esta manera y las mujeres actúen o realicen esas actividades. Entonces, aquí lo menciona como un sinónimo de tradición. ¿Por qué? Porque de cierta forma el comportamiento o el seguimiento de esos patrones, ¿verdad? De conducta. Todo esto hay que repasarlo, por favor. Es muy poco, es muy poca información, nada más que sí hay que leerla muy bien para que no tenga ninguna dificultad al momento de presentar. Aquí menciona la persona culta, dice en un sentido popular que no se conoce, se maneja, sino un fragmento especializado de la cultura. Aquí, dependiendo obviamente de lo que nosotros realicemos, para mí yo puedo tener conocimiento referente a cualquier asignatura sobresaliente, pero si me van y me dicen, oye, ¿sabes qué? Construyeme una silla para sentarme, o elabora una pared, o haz diferentes actividades, pues tal vez no las voy a poder hacer porque mi conocimiento, mi cultura no va enfocado en eso. Entonces la persona culta a veces se confunde o se malinterpreta el término. Nosotros tenemos cierto conocimiento, cierto aprendizaje referente a lo que nosotros obviamente aprendemos o que simplemente a veces se va dando gracias a los aprendizajes empíricos, que porque vimos a la mamá o escuchamos o fuimos viendo lo que hacía el vecino y ahí vamos agregando habilidades y conocimientos a nuestra personalidad. Muy bien. Por aquí viene, la cultura es universal en cuanto a experiencia del hombre, obviamente sí, pero enmarca algo. En el punto número 1, obsérvenlo bien. Dice, la cultura es universal en cuanto a la experiencia del hombre, obviamente. Pero, dice, sin embargo, cada manifestación local o regional es única. Todas son diferentes. Todas tienen diferentes secuencias, diferentes estilos de crianza, de tradiciones. Cada una, obviamente, es en cuanto a la experiencia vivencial de las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces se puede confundir. Acá nos mencionan otro autor. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Laura,
Adelante. Herkovich es un psicólogo, no, es un sociólogo que en dicho capítulo no va más allá de encuadrar ciertas manifestaciones o reflexiones. Aquí trata simplemente de englobar el término cultura y señala estas tres antinomias presentes en toda cultura. Posteriormente reconoce aquellos factores propios de las personas que son la capacidad de conocer y la capacidad de escoger. Recordemos que la libertad no está tanto en la capacidad de escoger entre dos o más objetos externos, sino de escoger o no, sean una o varias las acciones que se presenten. Ok, él aquí menciona algo muy importante que nos comenta, ¿verdad? Dice, la libertad no es tanto en la capacidad de escoger entre dos o más objetos externos, sino de escoger o no. Tú tienes la decisión final, ¿verdad? Porque puedo saber que un acto no es correcto y puedo decidir hacerlo. Entonces él aquí nos está diciendo, aquí no es tanto la libertad o el conocimiento, es que realmente está en la decisión de hacer las cosas, porque eso es lo que nos diferencia, que somos pensantes y podemos tener esa capacidad, simplemente que a veces no se humaniza o no tenemos ese sentido como los animales lo tienen, porque dicen es que ellos no sienten o no piensan, pero realmente ellos tienen acciones que a veces superan a las de algunas personas, porque tienen un estilo de crianza, de protección, de amor, se pueden apreciar diferentes sentimientos buenos en la naturaleza, en la fauna, se pueden apreciar cómo es que ellos tienen esa capacidad de protección, de amor, de cuidado, de crianza. Entonces, todo eso a veces las personas, algunas no lo tienen. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a diferir de que decimos, oye, entonces el ser humano sí es malo por naturaleza, porque si los animales que se supone que no piensan, se comportan o tienen una forma de trabajar o de guiarse, lo hacen mejor que las personas, entonces algo no concuerda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad, pero a veces no la queremos utilizar o no nos conviene utilizarla. Bueno, aquí ya mencionamos a este sociólogo, ¿verdad? Bueno, ¿el ser humano es eminentemente social? Obviamente sí. Como les mencionaba hace un momento, siempre tiende a buscar grupos en los cuales se va a unir de acuerdo a los intereses. Si nos vamos hasta la prehistoria, incluso ahí había grupos para realizar diferentes actividades. Alguien que se acuerde qué era lo que hacían nuestros ancestros para poder sobrevivir. A ellos tenían sus grupos, pero ¿de qué hacía cada grupo? Unos cazaban, otros pescaban, este, eh, otros creo que hacían herramientas para seguir eh, pues creciendo como personas, recolectaban comida, es lo que Así es, me muy acuerdo. bien. Incluso hacían hasta pinturas rupestres, ¿verdad? Ellos ahí tenemos algunos datos referentes a esto porque dejaron ahí plasmados en algunas cavernas este tipo pues, de pinturas que nos enmarcan cómo es que ellos trabajaban, ¿verdad? Pero desde entonces, desde la prehistoria, que se supone que no se tenía un conocimiento o una evolución de aprendizaje tan avanzada como la que tenemos hoy, ellos ya se relacionaban y buscaban pertenecer a ese conjunto, de personas. Entonces, obviamente somos sociales, ¿verdad? Siempre tratamos de pertenecer a un grupo. Vamos avanzando, chicas, porque, bueno, dije chicas, es que en la mayoría vi que son mujeres. Si hay un hombre, me disculpo. Ok. Acabo nos vamos a mencionar a este sociólogo en el que él menciona que toda cultura hay un desarrollo a través del tiempo, porque vamos evolucionando. Entonces es por ello que esa acumulación de reflexiones y experiencias hace un avance y
un crecimiento de todos los modos de qué hacer y de relacionarse. A veces dicen, oye, es que tú no pensabas así, ¿qué te pasó? O sea, ya en qué persona te convertiste. A veces algunas personas tienden a juzgar y decir, oye, es que tú no eres así y ahora ¿por qué piensas de esa manera? Es porque obviamente, como dicen, es necesario cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque voy moldeando mi mentalidad. Entonces, en base a eso, yo voy a reflexionando. ¿Por qué? Porque ya tuve tal vez una experiencia vivencial que fue significativa y marcó realmente mi sentir. Y mi aprendizaje ha evolucionado, ha cambiado en base a ello. Entonces, obviamente siento que le voy mucho a la opinión que tiene este sociólogo porque es una realidad. Nosotros somos seres que van evolucionando y vamos difiriendo, incluso en contra de nuestra misma opinión, porque a veces hoy puedo tener una idea, mañana la cambio, pero no significa que porque sea una mala persona o porque sea cambiante, porque simplemente me da la gana, no, es porque voy evolucionando en base al aprendizaje de mis experiencias. Y a veces se considera mal o algunas personas dicen, no, es que eres un hipócrita o es que hiciste esto y no es la forma correcta. Entonces, no, recuerden que es una evolución de experiencias. Vamos aprendiendo en base a nuestras experiencias vivenciales. Entonces, todo esto es lo que nos va enmarcando y nos va favoreciendo para poder tener, obviamente, una mejor personalidad y ese equilibrio que tanto buscamos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos aprendiendo sobre estabilidad y cultura. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Patricia, ¿o quién está por ahí? A ver, Rocío. Sí. Estabilidad y cultura. Si examinamos con mayor detenimiento las diversas culturas, encontramos ciertos modos de operación. Por ejemplo, en la preparación alimenticia y de relación interpersonal que permanecen. Por lo mismo, podemos decir que los aspectos accidentales, la técnica o el trabajo, varían en proporción a lo sensible material, mientras que los aspectos que miran lo más esencial permanecen, pues parten no solo de operaciones hacia y desde lo externo del hombre, sino de aquellas realidades que manifiesta la misma persona humana. Sabemos que los modos de operación de trabajo, en sí sujetos a la materialidad del objeto en la actividad, pueden variar y aún desaparecer si encontramos o elaboramos nuevos objetos. Sin embargo, al mismo tiempo, la tendencia innata en la búsqueda de lo mejor como capacidad propia del hombre no varía. Pueden cambiar. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí, está bien. Muy bien, gracias. Gracias, Rocío. Si checan aquí ya nos recalcan nuevamente lo que mencionamos. ¿Alguien para cocinar algo sencillo como un omelette o cualquier cosa, platillo que a usted les guste? ¿Fue una clase para aprender a cocinarlo? ¿O cómo es que lo aprendió? No. A veces lo aprendimos, pues a veces viendo, por ejemplo, en algún restaurante cómo lo preparaban o viendo a nuestra mamá cómo lo hacía. Normalmente siempre es porque vemos cómo es que nuestros, ya sean nuestros encargados, tutores, padres, son cómo lo realizan ellos, entonces ya nosotros vamos copiando esa forma de hacer las cosas y no tenemos que entrar de cierta manera a un curso para poder aprenderlo. Ese conocimiento empírico lo vamos adquiriendo día con día, simplemente con el asociar, ¿verdad? Como lo mencionabas aquí, Rocío, vamos viendo, vamos copiando de cierta forma esa, esa percepción de cómo es que hacen las cosas. En este caso lo marcan como la preparación alimenticia, como yo observo y pues voy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, aquí mencionaban el documento también referente a incluso a la tortilla de maíz. Por aquí es que lo busco, a ver si aquí por aquí tiene que estar de la página 73 hasta la 79, ahí está la lectura.
para que la realicen. Miren, aquí está. Una básica. Dice, podemos afirmar que usos y costumbres de la relación humana es con las relaciones familiares propias de una cultura y es en base a, obviamente, el aprendizaje adquirido de una generación a otra generación y esto, incluso aquí nos ponen un ejemplo bien básico que es la cultura de la tortilla de maíz. Dice, muy mexicana. Ha invadido poco a poco otras culturas gracias a la cohesión comunitaria de los miembros de nuestra cultura, radicados en dichos países. De cierta forma, nosotros somos muy, tenemos muy arraigado esa forma, esa tradición de cómo es que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra cultura es comer con tortilla de maíz. Entonces, es algo básico que nosotros vamos haciendo y a veces sin querer lo compartimos con otros lugares y con otras personas y esas personas van adquiriendo también ese gusto por la comida mexicana. Entonces, está muy interesante su documento. Porfa, denle una buena leída para que saquen 10. Aquí está toda la información, está muy sencillo. Entonces, por lo último, por aquí sería la página 79. Entonces, chequen lo que es dirección, esperanza, obviamente las vivencias, las comunidades sociales, todo esto que está por aquí, que pueden ver en su PDF, lo tienen. Todo eso les va a servir para presentar su examen y no tengan ninguna complicación. Algo que marca mucho nuestra forma de ser es la autoridad que a veces tenemos alrededor, ¿verdad? Eh, la autoridad se da desde lo humano en el grupo de personas que se sirven a la comunidad en vistas tanto del bien común como de la dirección aceptada. Por lo mismo, no está sobre los demás, no impone su forma de pensar, sino parte de la comunidad en su acción y por lo mismo la sirve. Es muy importante que nosotros como autoridad a veces podamos ser parte de la solución y no solamente imponer o creernos o etiquetarnos con decir, ok, tengo el puesto, soy el jefe, ¿verdad? Por ahí, a ver, menciona algo, Patricia. Sí, entonces yo veo que ahí no nos dice que si el hombre es bueno o es malo en todo lo que están diciendo los sociólogos, simplemente están diciendo el comportamiento del hombre, pero no están en sí diciendo si el hombre es bueno o es malo. Sí, porque no lo podemos establecer como le mencionaba al principio, no podemos definirlo. Aquí está la etiqueta eres malo o aquí está la etiqueta eres bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cierta forma coinciden todos en que es una forma de estilo de aprendizaje, es el resultado de una mezcla de diferentes factores, desde lo que va del estilo de crianza hasta lo genético. Entonces, es por ello que nosotros vamos a analizar y estudiar cada uno de ellos, a lo mejor y vamos a decir, oye, yo coincido con este sociólogo o coincido con este autor, ¿por qué? Porque pienso que está en lo correcto. Y pues vamos a acercar más que nada a una comunicación o a tratar de entender tal vez el mismo criterio que tenía ese autor. Vamos a tratar de que nuestras ideas coincidan o cuál es la que coincide más con la de nosotros. Entonces, por eso les mencionaba, esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque nadie tiene esa capacidad de poder definir, ¿verdad? Entonces, acuérdense que desde la primera clase que se mencionaba, la ética y lo moral se viene a considerar, o las primeras personas de autores lo mencionaban como algo divino. Decían, es que solamente Dios es perfecto, solamente Dios tiene esa capacidad de ser bueno, los demás pues somos solamente humanos, nos equivocamos y obviamente no somos buenos. Como mencionaban algunos, a lo mejor yo soy malo por naturaleza, entonces es una mezcla de diferentes factores, Patricia. Sí, y también veo que sí influye mucho la cultura. Sí, creo que ahí sí es lo más
certero que hay, que es la cultura, porque como usted lo dijo, lo que no para otras personas, para nosotros no es bueno. ¿Verdad? Como tratan a las mujeres en otros países, como venden niños y para nosotros no es bueno, pero ellos lo ven normal. Así es, porque ellos tienen un estilo de crianza diferente. Entonces, desde que nacieron tienen esa idea que es buena. Entonces, para ellos esa es su realidad. Entonces, difiere con la de nosotros. Y es por ello que la cultura, como dijimos, el hombre obviamente tiene ese lado social, pero es diferente dependiendo del área donde estás y el comportamiento que tiene cada persona. Entonces, vamos a encontrar una gran diversidad de personalidades en base a ese resultado, a esa mezcla, ¿verdad? Entonces, los invito a leer, chicas, de la página 73 a la 79 para que puedan contestar su examen, para que no tengan ninguna complicación, porque es muy importante darle una buena analizada, una lectura comprensiva para que puedan tener ese conocimiento exacto. Y por favor, lean bien, porque a veces por una palabra puede equivocarse o estar nuestra respuesta equivocada, ¿verdad? Entonces analicen bien, por favor, chequen, porque a veces por ahí una palabrita nos cambia la definición. ¿Alguna duda que tengan de la clase? No, todo bien, Lick. No, gracias. No, maestra, muy bien, muchas gracias. Muy bien explicado. Muy bien, bueno, chicas, solamente me queda desearles que tengan muy bonito fin de semana. Analicen bien la información, está muy sencilla, muy bonita, pero a veces es muy similar a lo mejor las ideas que tenían algunos autores, o a veces son conceptos muy sencillos, pero a veces muy parecidos. Entonces traten de analizar bien las diferencias para que no se confundan. Entonces, bueno, doy por terminada la clase. Muchas gracias por Lick, antes de que Ujú. termine, en el cuestionario de esta semana a mí no me permite ver mi calificación en cuanto lo terminé. No sé si puede Ok. checar eso. A ver, dame tu nombre para checarlo. ¿Las demás ya lo presentaron? Yo todavía no. También no Yo, me aparece la calificación en el apartado de calificaciones. A ver, déjame lo checo entonces. A ver, ¿cuál es tu nombre? Me... Ahí lo puse escrito en el chat. A ver, tu nombre está bien. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Mensajes. ¿Tu nombre qué significa? Una Carrito. Sí nos dijo lo que significaba y significaba algo muy bonito. Metzitzli. Metzitzli. Está muy enredado su nombre. A ver. ¿Qué significas, Sonachi, tu nombre? Sunashi. Sunashi. Está bonito. Está bonito. Creo que no nos escuchó ya. No, creo Ok, que ya no se escuchó. bueno, yo lo analizo aquí para ver, a lo mejor algo no está activado y por eso no les permite ver. Bueno, voy a ver es el resultado, ¿verdad? Resultado del cuestionario. Ok. Mi nombre es Laura Jovita Chávez Ángeles. Laura. Jovita Chávez Ángeles. Bueno, chicas, yo lo checo y ahorita entro a plataforma. Bueno, tengo una clase ahorita en un minuto, pero ya que termine lo reviso y con gusto ahí les habilito para que les aparezca la calificación. Sí, muchas gracias. Que tengan Gracias, feliz maestra. noche, cuídense mucho, nos Gracias, vemos. gente. Bye. Igualmente, gracias. hasta luego. Buenas tardes y excelente fin.